bienvenidos a En Directo. Soy Laura Hernández y es un placer acompañarlos en esta nueva noche. Estar reportado en una central de riesgo puede ser motivo de temor o de angustia para cualquier persona que por diferentes motivos se atrasó en el pago de una obligación o dejó de abonar al saldo de alguna deuda. Y esto lo hará entonces aparecer en lo que coloquialmente conocemos como esas listas negras. Aunque luego pueda ponerse al día, el permanecer en esos reportes negativos de las bases de datos sobre su historial crediticio puede significar que las puertas para obtener nuevos préstamos se mantengan cerradas por un tiempo igual o en algunos casos superior al que la deuda se mantuvo en mora. Pero bueno, entonces, ¿qué son las centrales de riesgo? ¿Por cuánto tiempo puede permanecer reportada una persona luego de haber pagado o luego de haberse puesto al día en esa deuda? ¿Los reportes de las centrales de riesgo solo son negativos o también se refieren al historial de cumplimiento de un deudor en el pago de sus obligaciones crediticias? ¿Qué se debe hacer cuando los reportes son inexactos o se hicieron con base en algún tipo de documentación que es falsa? Pues bueno, señoras y señores, de centrales de riesgo vamos a hablar hoy en directo y queremos decirles que ya están abiertas nuestras líneas telefónicas, como siempre, aparecen aquí en pantalla, se pueden comunicar a partir de este mismo momento, pueden hacernos sus preguntas o comentarios. También estamos conectados, como siempre, a través de nuestro Facebook Live y también de Periscope, donde también puede dejarnos sus inquietudes. Aquí nuestro Gustavo Cabrera se encargará de transmitírselas a nuestro invitado, así que saludamos entonces a Gustavo. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Laura, muy buenas noches para ustedes, nuestros televidentes que se conectan con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Bueno, pueden participar de este interesante tema que hoy le traemos aquí esta noche. Lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, también a través de nuestra línea telefónica, que desde este momento todas esas plataformas ya están habilitadas para que usted participe, comente, pregunte acerca de nuestro tema del día. Facebook Live, Periscope y como siempre nuestra cuenta de Twitter @canalcapital disponibles para que usted participe acerca de nuestro tema del día, preguntas, comentarios, experiencias personales. Eso es lo que hacemos aquí en directo de Canal Capital con todos esos interesantes temas que nosotros les traemos. Entonces, Laura, me quedo muy conectado a nuestras plataformas digitales, muy pendiente de los televidentes que se conectan con nosotros y nos vemos dentro de un rato. Nos vemos entonces dentro de un rato, Gustavo. Y para hablar de este tema de las centrales de riesgo nos acompaña hoy Henber Angarita Palma. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista en contratos y daños de la Universidad de Salamanca. Además es magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y es profesor universitario en pregrado y en posgrado de varias universidades. Además es consultor y asesor independiente. Como ven, toda una eminencia en este tema. Abogado, gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a usted, Laura. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Bueno, este sí que es un tema que debemos tener todos claros. Cualquier persona que tenga una deuda, algún crédito que haya adquirido, así sea una cuenta de un celular, porque con cualquier de estos contratos uno se le puede olvidar una cuota y puede empezar a quedar en mora, ¿no? Empecemos por la pregunta más sencilla. ¿Qué son las centrales de riesgo y cuántas hay en Colombia? Bueno, las centrales de riesgo son sociedades comerciales de carácter privado que tienen como finalidad o como objeto registrar y administrar la información crediticia, información financiera, información comercial de las personas que hayan tenido relaciones, ya sea relaciones u operaciones comerciales, financieras, crediticias, con personas que presten dichos servicios. Esos son las centrales de riesgo. En Colombia hay varias centrales de riesgo. Hay centrales de riesgo muy famosas, muy conocidas y tienen creación legal y están totalmente vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la encargada por ley de vigilar y supervisar el desarrollo del objeto de esas centrales de riesgo. Pero hay una o dos que son las más famosas en Colombia. Sí, claro, ¿cierto? Covinov, Fenalcheque, Credicheque, etcétera, etcétera, son las más comunes centrales de riesgo, donde más se reporta la información y en donde más los usuarios de esa información consultan los récords o los estados crediticios, financieros o comerciales de las personas. Bueno, perfecto. ¿Qué información se almacena y se analiza en esas centrales de riesgo? Bien, básicamente en las centrales de riesgo, la información que se sube a ellas por parte de las fuentes de información es información de contenido comercial, o información de contenido financiero, o información de contenido crediticio. No más, solamente esa información para el caso concreto de las centrales de riesgo es la información que están autorizadas de
reportar las fuentes de información a dichas centrales de riesgo. Entonces, abogado Angarita, ¿le parece si en aras de la claridad y dejar establecido este tema, estamos hablando de 3 temas: el comercial, el financiero y el crediticio? Así es. Esta es la información que están analizando y almacenando este tipo de centrales de riesgo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de información comercial, ¿a qué tipo de contratos nos referimos o de obligaciones? Perfecto, lo que usted habla ahorita, Laura. Si yo voy a una empresa celular y celebro un contrato de telefonía celular, esa información es una información netamente comercial. Si yo celebro un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria, ellos pueden perfectamente reportar esa información a una central de riesgo, tanto la información positiva como la información negativa. Eso es una información de naturaleza comercial. ¿Servicios públicos? Esa es una buena pregunta. Siempre. Bueno, entonces dejémosla ahí. Dejémosla entonces en el tintero. Perfecto. Financiero y crediticio. Claro, si yo tomo un seguro de automóvil, un seguro de todo riesgo, un seguro de vida con cualquier entidad aseguradora, ellos perfectamente pueden reportar esa información. Si yo tengo un contrato de crédito, un contrato de crédito de consumo con una entidad financiera, con un banco, esa información se puede reportar a centrales de riesgo. Si yo tengo un contrato de leasing con una compañía de financiamiento comercial, con una compañía de leasing, un contrato de fiducia, etcétera, etcétera. Esa información es de naturaleza financiera y crediticia. Perfecto. Bueno, entonces este es el tipo de información que almacenan las centrales de riesgo. Tenemos ya llamada, aquí está nuestra primera televidente. Mari, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Muy buenas noches, muy interesante programa. Quiero saber 3 dudas. Me asalta la cuestión de que le dicen a uno que uno es AAA, que uno tiene como unas letras. Quisiera saber si el profesional nos puede explicar eso. 2, ¿en qué consiste la ley de habeas data? Y 3, ¿por qué uno está en esas centrales de riesgo sin uno dar la autorización? Porque ellos tienen acceso a esa información que es como muy personal. Muchísimas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias a ti, María, más porque las 3 preguntas nos sirven perfecto para empezar a introducir este tema. Perfecto. La primera pregunta, las centrales de riesgo resumen la información de cada usuario a través de un perfil de riesgo crediticio. Y ellos tienen unas escalas que son un récord financiero del comportamiento de esa persona ante sus obligaciones financieras, crediticias o comerciales. Entonces, si la persona ha tenido un comportamiento muy positivo, nunca ha entrado en mora, siempre ha pagado a tiempo sus obligaciones crediticias, pues va a tener un comportamiento, ¿cierto?, del más alto nivel. Si la persona ha tenido un comportamiento no tan positivo, ha entrado en mora, etcétera, etcétera, o ha incumplido sus obligaciones financieras, crediticias o comerciales, pues ese récord, digamos, va disminuyendo poco a poco. Y esa información es sumamente importante para los usuarios de esa información. Es decir, para una entidad de crédito que le quiere dar a un usuario un préstamo hipotecario, un préstamo libre de consumo, pues él puede perfectamente mirar ese récord o ese perfil de esa persona y de allí tomar decisiones. Pero entonces, abogado, ¿cuál es la mejor calificación y cuál es la peor calificación para explicarle a nuestra televidente qué significa AAA? Sí, esa sería la mayor calificación. AAA es que es... AAA, que es una persona cumplida. Cumplida. Que es una persona que no ha tenido inconvenientes y que satisface totalmente sus obligaciones crediticias. ¿Y cuando ha tenido inconvenientes, cuál es la calificación? Entonces viene bajando esa calificación. Si hay incumplimientos, entonces AA o A o negativo. O sea, la negativa es la peor. Claro que sí. Listo. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene la ley habeas data? Sí. La ley de habeas data, específicamente este tema que estamos hablando el día de hoy, es sobre el habeas data financiero. Existe una ley estatutaria específica que regula todo el tema del habeas data financiero, que es la ley 1266 del año 2008, que precisamente en este momento se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley para modificar algunos aspectos esenciales de esa ley, pero en la actualidad nos rige la ley 266 de 2008, que es la ley que regula el habeas data financiero
financiero, las centrales de riesgo, quiénes las vigilan, cuáles son los deberes de los usuarios de la información, etcétera, etcétera. Y que es precisamente la que permite que las centrales de riesgo tengan información así yo no haya dado mi autorización, que es la tercera pregunta de nuestra televidente. ¿Por qué pueden acceder a información que yo no he autorizado? Perfecto. Bueno, ahí hay un tema que hay que aclarar. Para que la información de cualquier persona suba a una central de riesgo, tiene que mediar una previa autorización. Si no existe previa autorización, no se puede subir la información a una central de riesgo. Esto es importante que lo tengan en cuenta los televidentes. Supremamente importante, es esencial para que pueda la fuente de la información, una entidad financiera o una empresa de servicios celulares, pueda subir un reporte positivo, un reporte negativo, necesita una autorización previa del usuario. O sea que eso viene en la letra chiquita de esos contratos. Casi siempre, es que eso es lo que pasa, Laura, no nos damos cuenta lo que firmamos cuando nosotros solicitamos un préstamo bancario, un préstamo a una institución financiera, nos presentan para firmar y para llenar muchos y múltiples formatos y formularios y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos firmando. Precisamente uno de esos formatos es donde estamos autorizando la administración de nuestra información y que se suba a las centrales de riesgo esa información. Y nosotros creíamos que no estábamos autorizados. Claro que sí. Bueno, tenemos otra llamada. Ramiro está en línea. Muy buenas noches. Gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Buenas noches. Adelante. Yo tuve unas deudas financieras hasta hace más o menos unos 10 años. Sigo reportado en las centrales de riesgo. Me cuentan que esas deudas financieras ya caducaron. ¿Cómo hago para sacarme de esas centrales de riesgos? Para que yo ya pueda reiniciar mi vida financiera nuevamente. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Aquí tenemos que detenernos. Si tenemos llamadas, nuestros televidentes nos van a tener un poquito de paciencia, por favor, porque es el punto para detenernos en dos temas. Uno es cuánto tiempo debo, o sea, máximo puede estar reportada cuando dejé de pagar una deuda o un crédito, y qué debe hacer ahora si después de tanto determinado tiempo no lo han sacado de esa lista negra. Sí, perfecto. Hay que tener en cuenta algo. La ley de habeas data financiero establece un término máximo del reporte negativo que debe perdurar en las centrales de riesgo de 4 años. Máximo 4 años. Máximo 4 años. Así yo haya dejado de pagar 10 años. Exacto. Pero ahora bien, debemos tener en cuenta desde qué momento se cuenta ese término de 4 años y cuando la mora es menor a 2 años. Tenemos en cuenta eso. La Corte Constitucional estableció en una sentencia de constitucionalidad precisamente que analizó esa ley de habeas data financiero, estableció que si la mora de la persona es inferior a 2 años, el término máximo que puede estar el reporte negativo será el doble de la mora. O sea, 4 años. O sea, si estuvo 2 años sin pagar máximo, sí, máximo podría estar reportado durante 4 años. Ese es el término máximo. Pero la pregunta, analicemos si el término de la mora fue inferior a 2 años. Ejemplo, yo estuve en mora 1 año. 1 año. Y pagué. El término máximo será el doble de la mora, es decir, 2 años. Si yo estuve en mora 3 meses y pagué, el término máximo será 6 meses. Eso lo debemos tener en cuenta. Y nunca sobrepasar los 4 años. Si yo estuve en mora 3 años, el término máximo será 4 años, que es el término límite que establece la ley. Recordemos que el término límite es que establece la ley. Máximo me puede reportar 4 años. 4 años. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Desde cuándo se cuenta ese término? Y ese término se cuenta desde el momento en que el usuario, es decir, la persona, el titular de la información, el deudor en este caso, pagó o se extinguió la obligación. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que tú decías ahorita, Laura, si yo duré en mora 5 años y a los 5 años pago, voy a durar los 5 años que ya estuve reportado más 4 años más. O sea, a partir, a partir del momento en el que me pongo al día, ahí empieza a contar ese tiempo. Exacto, así es. Lo que pasa, muchas veces los usuarios no tienen clara esa información y ellos creen que yo llevo en mora 3 años, llevo en mora 4 años y pago y me deben retirar de manera inmediata porque ya duré los 4 años o ya duré un tiempo suficiente, como 3 años. No es así. Bueno, para terminar la pregunta de nuestro televidente, ¿qué debe hacer si ha pasado determinado tiempo y aún no lo han retirado, suponiendo que
ya cumplió el tiempo para que lo retiraran. Sí. Es muy probable que en el caso que nos plantea nuestro televidente, esa obligación se encuentra actualmente prescrita. Y la prescripción es un modo de extinción de las obligaciones. Por ende, desde el momento en que operó ese fenómeno de la prescripción, pues tocará analizar el caso concreto muy bien para establecer ese tiempo, pues habrá que contar 4 años más y hasta ahí será el límite máximo en que perdure ese reporte negativo. Bueno, ya después entonces vamos a tener una llamada y después entonces le pregunto qué puede hacer una persona que quiere que alguien le revise Claro que esta sí. información. Vamos ahora con Laura, una tocaya. Laura, muy buenas noches. Adelante con tu pregunta o comentario. Aló, buenas noches. Sí, mira, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que yo puedo hacer un derecho de petición para que me retiren de las centrales de riesgo? Gracias, Laura. Perfecto. Si el usuario de la información tiene dudas sobre sobre la actualización, sobre la veracidad de la información que reposa en una central de riesgo, él debe presentar un escrito, como muy bien le está diciendo, un derecho de petición, un escrito en donde manifieste las razones de por qué esa información que reposa en esa central de riesgo no es una información verídica o acorde a la realidad. Lo debe presentar, lo puede presentar ante la central de riesgo o puede presentarlo ante la institución financiera, crediticia o comercial que reportó esa información, ante cualquiera de ellos. Ellos tendrán un término de 15 días hábiles para dar una respuesta a esa información. Ahora bien, ¿qué pasa si esa central de riesgo o si esa institución financiera, comercial o de crédito no da respuesta dentro de ese término o la respuesta no satisface, ¿cierto? Las necesidades del usuario? Puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección de Datos Personales y manifestar por escrito esa situación para que la superintendencia requiera de manera inmediata a la central de riesgo o a la institución financiera de crédito comercial para que se dé una respuesta de fondo a la solicitud del usuario. ¿Cuál es el término de respuesta para un derecho de petición? 15 días hábiles. En 15 días hábiles. ¿Y la superintendencia tiene que responder en cuánto tiempo? También en esos 15 También días. ¿Saben? en La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho un excelente trabajo frente a este tema de proteger los derechos de los usuarios. Tengamos en cuenta que el habeas data, y en este caso el habeas data financiero, es un derecho fundamental. Está en la Constitución Política, artículo 15 y 20 de nuestra Constitución, por ende es un derecho fundamental y hasta para los televidentes puede ser protegido vía tutela. En caso de que ninguna de las anteriores proceda o haya una respuesta positiva, perfectamente se puede acudir ante el mecanismo de la tutela para proteger ese derecho fundamental. Perfecto. Bueno, vamos ahora con Álvaro. Álvaro, muy buenas noches. Gracias por tu llamada y cuál es tu pregunta o comentario. Aló, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es para lo siguiente. A ver, nosotros, digamos los usuarios, tenemos derecho a solicitar créditos, pero hay momentos que la situación se pone difícil y uno no cancela a tiempo. Me ha sucedido en diferentes entidades financieras, las cuales le ponen a uno una calificación y no se la quitan a uno. Y uno hace un acuerdo, paga y ellos toman por sus propias manos la justicia y no le quitan a uno esa calificación. Se canceló el crédito totalmente y no le quitan la calificación. He ido a las centrales de riesgo, no estoy reportado y queda ese reporte en las centrales de riesgo. Entonces no entiendo el por qué hacen eso las entidades financieras. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Aprovechemos ahí, abogado, para explicar a quienes suministran la información mía, pues hablemos, o del deudor o de la persona en cuestión, a quienes le entregan esa información las centrales de riesgo, para que también nuestro televidente Álvaro pues le vamos a explicar un poquito por qué los bancos tienen derecho a esa información. Sí, las centrales de riesgo, la información que está en las centrales de riesgo es una información a la cual puede acceder el mismo titular de la información
o sus causavientes, herederos, etcétera, etcétera, o personas que previamente él autoriza, ¿sí? O los usuarios de la información que estén interesados en esos perfiles de riesgo crediticio, como las demás instituciones financieras, las demás instituciones comerciales, pueden acceder a esa información porque para ellos es una información relevante. La pregunta de nuestro televidente era ¿por qué? O sea, Sí. ¿por qué los bancos y en general los que otorgan créditos tienen derecho a acceder a esa información? Sí, porque tengamos en cuenta que los bancos manejan dinero que son de todos, ¿cierto? Entonces los bancos y estas instituciones deben tomar absolutamente todas las medidas necesarias para cuidar un dinero que en últimas es un dinero de los ahorradores. Entonces, esa información y esos perfiles de riesgo y esas calificaciones se justifican en la medida de que ese dinero que nos prestan no es un dinero de los bancos, es un dinero de todos. Y en el caso de las empresas que no administran el dinero de todo el mundo, o sea, por ejemplo, un celular, una empresa de telefonía, ¿por qué ellos tienen derecho a esa información? Primero, porque yo la autorizo. Tengamos Supongamos en que cuenta. no Sí. me dan el contrato. Perfecto, si yo no autorizo la administración o el reporte de esa información, la información no la pueden utilizar, no la pueden reportar y en caso de que yo, usuario, me dé cuenta de que están manejando esa información, que están reportando esa información y no media autorización previa, de manera inmediata, yo puedo solicitar para que de manera inmediata me quiten esa información, porque yo no autoricé el manejo de esa información. Mira, Laura, que lo que nos preguntaba Álvaro, precisamente ya lo veníamos hablando, es la confusión de las personas que creen que llegan a la institución financiera, hacen un acuerdo de pago y ahí mismo debe quitarse el reporte negativo. No, hay que esperar. Claro, hay que esperar. Entonces, es una Es la ley. confusión normal. La ley establece y dice, no, espere un momentico. El reporte negativo va a estar desde el momento en que usted de manera voluntaria o de manera no voluntaria pagó su obligación. Desde ese momento. Entonces, si Álvaro estuvo en mora 4 meses, 5 meses, 6 meses, se acercó y pagó voluntariamente, no significa que el reporte lo quiten de manera inmediata, don Álvaro. Usted tiene que esperar, en este caso, el doble del tiempo que estuvo en mora para que desaparezca ese reporte negativo. Bueno, perfecto. Tenemos otra llamada en línea. Leonel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Aló, buenas noches. Muy interesante el programa, muy amables. Bueno, en cuestión personal, yo estuve reportado a las centrales de riesgo y pues yo me acerqué a la entidad la cual me había reportado. Yo pagué, porque fueron 2 créditos, pagué, pero a conciencia, yo sé que ellos se equivocaron, yo tengo cómo probarlo. No pasé petición a la entidad por cuestiones de tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo queda cuando mi calificación en ese caso? Don Leonel, si usted pagó voluntariamente la obligación, pero estuvo en mora un determinado tiempo, no cabe duda que pues su calificación en centrales de riesgo se afectó. Tocaría analizar el caso concreto en cuánto se afectó dicha situación. Ahora bien, en caso, digamos que de manera automática, las centrales de riesgo y las fuentes de información, los bancos, las entidades crediticias, etcétera, etcétera, deberían purgar esa información, actualizar esa información. Es decir, no debería esperar que el usuario de la información le diga, oye, por favor actualiza mi información, ¿cierto? O haga un reclamo formal para ellos hacerlo. Así como son tan acuciosos para subir esa información negativa, pues de igual manera deben ser acuciosos también para quitar esa información y estar constantemente actualizando esa información. ¿Por qué no importa? Bueno, tenemos llamada en línea. Jessica, tengo una pregunta y es ¿por qué no importa el monto del dinero, el monto de la deuda, sino únicamente es el tiempo que se dejó de pagar? Da lo mismo deber 1.000 pesos que 10 millones de pesos. Lo que importa es el tiempo en el que se dejó pagar la deuda. Ahora vamos a responder esa pregunta. Primero recibimos a Jessica. Jessica, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, hágame un favor. Yo adquirí una deuda porque tuve la tarjeta Codensa, me atrasé, bueno, no pude pagar, me pasaron la deuda a una financiera
Yo hice el pago voluntario en el término de 8 días. Me dijeron que había quedado con un castigo. En este momento estoy solicitando un crédito para vivienda. Yo ya estoy haciendo las cotizaciones del apartamento, ya estoy haciendo la solicitud del subsidio de vivienda y pues quiero saber cómo puedo hacer o si es posible para que me levanten el castigo. Bien, Jessica, lo que Jessica tiene que hacer, tiene duda de si sigue ese reporte negativo en las centrales de riesgo o no. Lo que tiene que hacer Jessica es presentarle una solicitud por escrito a la entidad donde tomó ese crédito, diciéndole a la entidad si ella se encuentra con algún reporte negativo o si ese reporte ya se purgó. O sea, no es a la central de riesgo, es a la entidad. Ella lo puede hacer a cualquiera de los dos. Ella lo puede hacer a la entidad con la cual tomó el crédito, con la que tiene la relación comercial, o puede directamente dirigirse a la central de riesgo y hacer la solicitud. Decirle central de riesgo o entidad financiera. Yo tuve con usted un contrato hace tiempo, incurrí en mora tanto tiempo, pero yo pagué de manera voluntaria. ¿Usted me puede decir si yo tengo un reporte negativo? Correcto. Y ellos tendrán la obligación de responder esa situación y en ese caso pues Jessica se dará cuenta cómo está en esas centrales de riesgo. Tengamos en cuenta que la información negativa debe purgarse en los términos que hemos venido hablando. En cambio, la información positiva siempre estará presente. Bueno, eso es importante. No hemos hablado de la información positiva. De eso vamos a hablar al regreso. Tenemos muchas más preguntas que responder. Esto es En Directo. Antes de irnos a nuestra pausa para comerciales, veamos cuál es nuestro dato de la noche. Durante el segundo trimestre del año 2018, los bancos e instituciones financieras percibieron disminuciones en la demanda de crédito en las modalidades de comercial y microcrédito, mientras que para el crédito de vivienda y para el de consumo percibieron incrementos. Quiere decir que la gente se está endeudando para comprar casita y para el consumo en general. Este dato es del Banco de la República. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Así es como se maneja. Se ponen el cinturón y cuadramos los espejos. Cuidado con los peatones. Siga, señor. Cuando vamos a dar una vuelta, ponemos las direccionales. Vive con Canal Capital, el valor cultural y patrimonial de las comunidades indígenas que habitan en la ciudad de Bogotá. Descubre el origen de los tiempos, de lunes a viernes. Bogotá y su gente se ve en Canal Capital. La capital colombiana va a vivir una fiesta musical en el Parque El Country, porque llega la versión número 23 del Festival Jazz al Parque, donde las voces femeninas serán las protagonistas. Disfruta de las presentaciones, las entrevistas y todo lo que pasa en el Festival Jazz al Parque 2018 este 22 y 23 de septiembre, solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Los invito a leer la Sagrada Escritura. En ella encontrarán ustedes en la primera parte lo que llamamos el Antiguo Testamento.
Los libros que narran la historia de Dios con el pueblo de Israel y cómo Dios quería establecer con su pueblo unas relaciones de amor, cómo lo fue guiando a través de la historia, y por eso los libros históricos que nos cuentan el designio de salvación que Dios tenía con su pueblo. Pero luego llegan unos libros muy bellos también, los profetas. Esos hombres inspirados por el Espíritu Santo le hablaban a Israel de cómo debía mantener la alianza con Dios. Y finalmente los libros sapienciales y los salmos para mantener las buenas relaciones con Dios y con los hombres. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? GEP, en marcha. ¿Sabía usted que en los primeros 30 días el nuevo gobierno atendió los estragos de la ola invernal, reactivando el servicio de agua potable en Mocoa en menos de 48 horas? Asignó 400 viviendas nuevas en Puerto Inírida y Puerto Carreño. Puso en marcha brigadas de salud beneficiando a más de 300 familias en Bichada. Un presidente de palabra. El futuro es de todos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en directo y estamos hablando de las centrales de riesgo. Vamos inmediatamente con William, quien está en línea y nos está esperando. William, muy buenas noches, Muy buenas noches, gracias por su programa. El tema mío es particular. Pues hace más de un año que estoy pues muy pendiente de la clasificación trimestral que realizan las centrales de riesgo, la cual hoy en día están D. Y pues hasta el son de hoy no he entendido por qué, porque Éxito, en particular Éxito, le bota la pelota a las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo le botan la pelota, obviamente, a Datacréditos y fin a todas las centrales, y no aparece el cambio del reporte. Y pues obviamente mi pregunta que vienen a hacerse dos es ¿por qué se realiza eso? ¿Y qué debo de hacer o qué distancia la que sigue para yo poder salvar eso, ya que estoy a puertas de hacer un crédito para vivienda? Vale, William, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir? William, mire, usted lo que tiene que hacer cuando tiene dudas sobre la veracidad de esa información en las centrales de riesgo es presentar por escrito un derecho de petición a la central de riesgo solicitando cuál es la fuente de esa información y cuándo lo reportaron a usted, teniendo en cuenta cuál es la fuente de esa información, es decir, de dónde proviene esa información negativa. Usted puede perfectamente otro derecho de petición por escrito a esa persona que reportó esa información negativa, diciéndole que por qué lo reportó, cuál fue la causa, que cuando usted entró en mora, ¿cierto? Para que ellos le respondan esa pregunta. Si usted no está de acuerdo con esa respuesta, usted perfectamente puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección de Datos Personales, para que ellos intermedien frente a esa situación que a usted se le está presentando. William, porque eso que a usted se le presenta es muy común, que las personas no saben, pero ¿por qué yo tengo esta calificación? ¿Por qué me negaron un crédito si yo siempre he cumplido mis obligaciones contractuales o crediticias sin ningún inconveniente? Entonces hay duda, ¿qué está pasando? Entonces lo que toca hacer es, primero, decirle a la central de riesgo, hágame el favor, ¿y quién le reportó esa información? Segunda, cuando yo tenga ese dato, me voy a esa fuente y le digo, hombre, ¿qué pasa? Pero la única manera es a través de un derecho de petición, o sea, no es que tú puedas ingresar a la página de la central de riesgo, meter tu cédula y ver cuál es tu calificación. Laura, sí, yo puedo consultar porque hace parte del habeas data conocer la información y todos tenemos derecho a conocer la información que reposa en esas centrales de riesgo. Es nuestra información, claro que tenemos derecho. Ahora bien, la ley limita esa información, digamos, porque la ley establece
que yo puedo solicitarle mi información de manera gratuita a la central de Eso riesgo no es verdad. hasta por una vez al mes, de manera gratis, hasta por una vez al mes. Ah, ok. Si después de la segunda búsqueda o solicitud de información, es muy probable que la central de riesgo me cobre por ese servicio. ¿Qué Hay tal? que tener en cuenta eso. ¿Qué tal el negociazo? Complicado. Bueno, tenemos otra llamada en línea. Muy buenas noches. Gracias, Germán. buenas noches. Sí, Germán, adelante. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es tu pregunta o comentario? Muy amable, Laura, buenas noches. La pregunta para el doctor. Hay una caducidad, según he escuchado en el transcurso del programa, de 4 años, una fecha de vencimiento de términos. Si la persona no cancela, paso a seguir, ¿cuál es? O sea, ¿ya queda muerta crediticiamente? ¿Financieramente queda muerta? ¿O puede volverse a reactivar independientemente de cualquier tiempo, llámese 4, 5, 6, 7, 10 años? Esa persona, si ahí cómo queda la persona, si no cancela, crediticiamente, ¿cómo queda? Gracias, Germán. Germán, eso es una buena pregunta porque puede quedar en una situación totalmente indefinida con su reporte negativo. ¿Cómo así? Venimos hablando que el tiempo máximo de reporte negativo son hasta 4 años contados a partir del momento en que se paga o en el momento en que se extingue la obligación. Si es una obligación, si usted deja pasar 5 años, si usted deja pasar 6 años, si usted deja pasar 7 años, 8, 9, 10 años y no se ha perfeccionado un modo de extinción de la obligación, pues va a quedar indefinidamente con esa mora. Y eso es una situación bien curiosa que no solucionó la ley de data financiero y que esperamos que el proyecto de ley que se está tramitando en este momento en el Congreso le dé solución a esa situación. Porque ¿qué pasa si el banco no inicia un proceso contra mí? Llevo 5, 6, 7, 8, 9 años y el banco no lo ha iniciado. Pues ya 9 años que lleva en mora. Más, en caso de que usted se acerque a los 9 años a pagar, súmele a esos 9 años los 4 años máximo del reporte negativo. Estamos hablando de 12, 13 años. Entonces, una situación bastante curiosa, en donde la persona perfectamente puede quedar ahí muchísimo tiempo. No, yo no voy a pagar porque no tengo cómo pagarlo y no tengo plata cómo pagarlo. Pasa el tiempo y esa situación quedó ahí indefinidamente en el tiempo. Bueno, muy complicado. Vamos ahora con otra llamada. Tenemos a Luis en línea. Luis, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, señorita. Con favor, es que me estoy debiendo una plata en un banco. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, por favor. Bájale todo el volumen al televisor y escúchanos únicamente por el teléfono. Sí, señora. Estoy debiendo una plata a un banco y estoy tratando de pagar de a poquito. Pero resulta que el banco me está llamando todos los días y 6, 7 veces en el día. Entonces, ¿qué debo hacer para que no me estén llamando si realmente llevo 10 meses sin trabajo y no he podido conseguir plata para pagarle a los bancos? Bueno, digamos que ese es un tema un poquito que se desprende de lo que estamos hablando, pero no es propiamente las centrales de riesgo, ¿verdad? No es propiamente, pero Luis, tenga en cuenta algo. La Superintendencia Financiera, en su deber de protección al consumidor financiero, ha establecido, digamos que unos límites a las llamadas de cobro por parte de estas instituciones que se dedican a esos cobros, de esos créditos. Primero, tienen que ser en horas hábiles y en un número, digamos, suficiente donde al usuario le quede claro lo que debe y cuánto debe. ¿Sí? Digamos que no está muy bien esa situación, y ya lo ha dicho la Superintendencia Financiera, de que te llaman 20 veces al día, o te llamen a las 9 de la noche, o te marquen a las 5 de la mañana, o te marquen un domingo a las 4 de la tarde a cobrarte el dinero de un crédito. Eso no está bien. Y si usted tiene algún problema con eso, Luis, usted puede acercarse a la Superintendencia Financiera, expresar esa situación para que la Superintendencia investigue el actuar de esas personas. Bueno, vamos con otra llamada. Jervans en línea. Jervans, muy buenas noches. Adelante con tu pregunta o comentario. Buenas noches. Adelante. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo tenía una deuda, un reporte con una empresa de telefonía por una cuantía mínima de 120.000 pesos. Ahí me reportaron, yo cancelé. Ya de data crédito me liberaron, ya no aparezco reportado, pero me sigue apareciendo un castigo. Yo estoy haciendo una solicitud para crédito de vivienda y me sigue figurando ese castigo. Yo pagué ya hace más de
de año y medio y nada que me sacan del castigo, y ya pasé una carta a la empresa, claro, exactamente y nada. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? ¿A dónde me debo acercar? Gracias, Gervans. Gervans, si usted ya pasó, como nos manifiesta, una solicitud formal a la empresa de telefonía celular, lo que usted tiene que hacer es directamente ir a la Superintendencia de Industria y Comercio o entrar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio y hacer la solicitud formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestando la situación que se le está presentando con copia de la radicación que usted hizo de esa carta ante la empresa de telefonía celular, y créame que la superintendencia en un término no mayor a 15 días va a tomar cartas en el asunto y va a poder solucionar ese problema. Ahora bien, si en caso dado la Superintendencia de Industria y Comercio, usted nota que no le colaboró o la respuesta de la superintendencia no fue satisfactoria, pues usted perfectamente puede interponer una acción de tutela para que rectifiquen, actualicen o eliminen esa información si así hay lugar a ello. Bueno, se nos queda muy poquito tiempo, nos quedan unos 4 minuticos, entonces, ¿le parece si hacemos una ronda de preguntas, pues para respuestas lo más corto que usted Claro que pueda? sí. Dentro de, obviamente, pues la idea es que quede bien explicado el tema. Entonces empecemos. ¿A partir de cuánto tiempo de haber estado en mora soy reportada en la central de riesgo? Bueno, la ley no establece un término mínimo. Lo que uno entendería es que al día siguiente de la mora me podrían reportar, pero tengamos en cuenta algo, porque la ley sí establece que para que se haga el reporte negativo no se puede hacer de manera automática. Tiene que mediar una comunicación por parte de la entidad financiera al usuario, y una vez contados 20 días después de esa comunicación, de la notificación de esa comunicación, sin que el usuario manifieste alguna inconformidad o pague de manera voluntaria su obligación, pueden hacer el reporte. Entonces tengamos en cuenta eso. A partir del primer llamado de atención del banco, de la entidad, en que me digan, usted está en mora, ¿a partir de ahí empiezan a contar 20 días? Sí, ellos me tienen que hacer una comunicación formal, Laura. Entonces, digamos, ¿Qué es una comunicación formal? Una comunicación por escrito, normalmente es una comunicación por escrito, se me notifica a la dirección que yo tengo reportada en dicha entidad, en donde me dicen, usted está en mora con su crédito, hágame el favor y acérquese y pague o llegue a un acuerdo de pago, ¿cierto? Contados 20 días calendario a partir de la notificación de esa comunicación, me pueden reportar. Ahora, ¿yo qué puedo hacer en esos 20 días? Pagar voluntariamente. ¿O qué puedo hacer dentro de esos 20 días? Decirle, no, usted no hacer alguna negociación con la entidad. Hacer una negociación o decirle, no, eso que usted está diciendo no es cierto. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Bueno, en el tema de servicios públicos... Lo más corto que puedo. En el tema de servicios públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos ha dicho que cuando una persona entra en mora, sí puede ser reportada a la central de riesgo, siempre y cuando medie una autorización previa del usuario del servicio público para que se pueda reportar esa información. Pero cuando yo llego a vivir a un edificio, está ya el servicio de agua, gas y luz. Entonces, en ese caso, si los dejo de pagar, yo no he autorizado nada. ¿Me reportan? No podrían realizar esa información, no podían realizar ese reporte negativo, y en caso que lo realicen deberían eliminarlo de manera inmediata, porque ha sido muy claro, sí se puede reportar siempre y cuando medie la autorización del usuario. ¿Y si el que autorizó fue el dueño del apartamento? Estoy en arriendo. Bueno, ahí sí podría. Ahí sí podría. Bueno, ¿qué pasa cuando el reporte en data crédito o bueno, en la central de riesgo correspondiente se ha hecho con base en documentación falsa? Pues esa información, mira, temas de suplantación. Se presenta mucho ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tiene que hacer el usuario es manifestar esa situación directamente a la central de riesgo, manifestar esa situación a la fuente de la información y, si es necesario, pues interponer la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía en donde manifieste esa situación de suplantación para que esas centrales de riesgo o las fuentes de la información tengan clara lo que se está presentando frente a esa situación. Pero en la realidad, por ejemplo, alguien sacó una cuenta de celular a mi nombre. Entonces me di cuenta que estaba reportado. Entre que le presento la queja a la empresa de telefonía, a la central de riesgo y a la superintendencia, ¿cuánto tiempo pasa para que me dejen limpia? Claro, inmediatamente lo que tiene que hacer esta persona cuando se da cuenta de esa suplantación es ir a la Fiscalía y manifestar la situación, hacer la denuncia formal ante la Fiscalía para que comience la investigación. ¿Listo? Y a medida que se vaya desarrollando esa investigación, pues reportarle esa información a las centrales de riesgo o a las diferentes instituciones para que
que tengan en cuenta esa situación que se está presentando. Es complejo porque puede ser muy demorado, tal vez hasta la sentencia de un juez penal que diga que efectivamente usted lo suplantaron o que esos documentos son falsos. Y para terminar, y súper rápido, ¿también las entidades financieras para otorgar créditos tienen en cuenta la información positiva? O sea, ¿en verdad la estudian no solo para los casos negativos? Esa es una buena pregunta, Laura. Mira, la información positiva es más importante que la información negativa. Y además, la Superintendencia Financiera ha dicho que cuando usted tiene un reporte, las entidades financieras no solamente deben basarse con ese reporte negativo, sino debe tener en cuenta todo un comportamiento y todos unos antecedentes de ese usuario para poderle dar un crédito. No solamente que usted entró en mora un mes y ya le acabó con su perfil de crédito o, como dicen los televidentes, muerte crediticia. No es así, Laura. No es así. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estuvimos hablando con el abogado Henber Angarita Palma. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial, también en Contratos y Daños de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho Comercial, profesor universitario de pregrado y de posgrado. Muchísimas gracias. Se nos quedó cortico el programa. Laura, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los televidentes y buenas noches. Bueno, así terminamos en directo. Quédese a continuación. Ya viene nuestra emisión central de noticias. Ya nos vemos. Feliz noche.